La investigación cualitativa se caracteriza en que todos los procesos que envuelven la realidad coexisten de forma simultánea. En consecuencia, la investigación cualitativa es multicíclica, por tanto, es posible pasar varias veces por una etapa, ya sea para su formulación, para diseñar o rediseñar, así como para gestionar o ejecutar procesos de recolección de datos. A pesar de esta flexibilidad, es fundamental definir un proceso básico para llevar a cabo de forma efectiva la investigación. Es así que en el presente video nos enfocaremos a explicar los procesos de investigación social cualitativos. El primer paso, según Sandoval, es el acceso o la entrada. En el proceso de recolección de información en investigaciones cualitativas, el investigador juega un papel fundamental como el principal instrumento de recolección y análisis de datos. Como señala McCracken, es importante que el investigador realice una exploración del lugar de estudio a fin de adelantar o hacerse una idea del proceso de recolección de datos para posteriormente lograr una mejor operatividad en la aplicación de los instrumentos de investigación. La calidad de los datos recabados y por ende el éxito de la indagación depende en gran medida de la construcción de apropiados vínculos de confianza entre el investigador y la persona o grupo humano objeto de estudio. De acuerdo a Galeano, es necesario realizar una exploración y mapeo en el terreno o escenario donde se desarrollará la investigación. Ahora bien, el paso número 2 es la recolección de datos. El proceso de recolección de datos se caracteriza por su flexibilidad y falta de estructuración rígida. Esto significa que el plan de recolección se ajusta y se detalla a medida en que avanza el contacto con los participantes, permitiendo una adaptación continua a las respuestas y perspectivas de los interlocutores. Aunque no se trata de una falta de intención, este enfoque flexible permite explorar los temas desde la perspectiva de los participantes, generando un encadenamiento de preguntas que profundizan según las respuestas obtenidas. El diseño del plan de recolección de datos se caracteriza por ser emergente y cambiante, debido a que se ajusta en función de los nuevos hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo. El plan tiene por finalidad señalar las estrategias de recolección de datos, cuáles serán los tiempos requeridos y lugares más convenientes. Los aspectos que se destacan en el plan de recolección de datos de la investigación cualitativa son la definición de la estrategia de la recolección de información y la selección de los participantes. Ahora me centraré en explicar, según el autor Carlos Sandoval, las principales estrategias y medios que sirven para este propósito. Análisis documental. El objetivo es conocer y describir los sucesos, personas o culturas para colocarlos en un contexto que permita revelar y comprender los intereses y puntos de vista de la realidad. Encuesta etnográfica. Es una técnica orientada a obtener información de análisis sobre las dimensiones culturales de la realidad social. Estas dimensiones pueden tener un carácter simbólico o material. Observación no participante y registro estructurado de observación. La observación no participante es aquella donde el observador no pertenece al grupo que estudia. Se caracteriza por ser rigurosa a fin de obtener información intencionada y selectiva de la realidad humana. Observación participante y diario de campo. La observación participante es una técnica de observación utilizada para recabar datos de las personas, las culturas y comportamientos. Se caracteriza por ser flexible y se apoya para registrar sus impresiones en el llamado diario de campo. Esto no es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del proyecto de investigación. Entrevista individual estructurada.
Se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que sigue en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta, aun en su orden de formulación. El entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden. Entrevista individual en profundidad. Es una técnica de indagación de corte personal, directa y no estructurada que es aplicada específicamente para historias de vida. Cabe subrayar que las entrevistas a profundidad permiten conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quiere decir y crear una atmósfera en la cual se expresen libremente. Entrevista de grupo focal. Es una técnica cualitativa de estudio orientada a recabar información de un público. Consiste en un grupo de sujetos entrevistados simultáneamente por un entrevistador que generalmente está apoyado por uno o varias observaciones. El taller investigativo. Es una técnica que permite abordar una problemática social desde una perspectiva social y participativa para lograr un cambio o desarrollo en ella. Esta técnica es aplicada principalmente en el desarrollo de proyectos de investigación-acción participativa. Para la realización de la investigación y el empleo de estas técnicas se requiere de la selección de los participantes, lo cual consiste en determinar al grupo humano objeto de estudio. Ahora, el siguiente paso es el almacenamiento de los datos. Una vez que se ha seleccionado una técnica de recolección de datos o la combinación de ellas, es necesario establecer un sistema de almacenamiento de datos o archivo de datos. Los archivos de datos, como menciona Gibbs, contienen información generada por los estudios de investigación. Estos datos suelen ser material codificado procedente de encuestas o material cualitativo recogido como parte de estudios de investigación social y que ha puesto a disposición el archivo para su análisis. Un ejemplo son las entrevistas, en las cuales se requieren de mecanismos de registro y transcripción de las grabaciones realizadas, permitiendo de esta forma identificar con facilidad los datos procesados. Aquí lo que recomienda el autor es que el procesamiento de datos se efectúe mediante el uso de sistemas informáticos en archivos de texto bien identificados, sin aplicar formatos o caracteres especiales en la digitalización. ¿A qué se refiere? Pues a no subrayar o poner en negritas frases o palabras y asegurar el empleo de una misma tipografía, y así no intervenir en las tareas de codificación en la etapa de análisis de datos. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Guadalupe Arriaga del Río y yo voy a abordar el tema de los resultados del proceso de recolección de datos y análisis en una investigación cualitativa. Para llegar a dicho punto, previamente tuvo que existir la realización de una investigación o un estudio en el cual fueron aplicadas algunas técnicas y algunos métodos para recolectar la información que queremos nosotros analizar. En una investigación cualitativa, cuando hablamos de los resultados de los procesos de recolección de datos y análisis, pues esto consiste en dar una interpretación profunda y una comprensión de los fenómenos que queremos estudiar a partir, claro, de las perspectivas y las experiencias de nuestros participantes. Estos datos no solamente nos van a arrojar números, sino que lo que nos aportan son significados, relaciones y contextos. Algunos de los principales aspectos que debemos de tomar en cuenta en dichos resultados son los siguientes. Como número uno, la descripción detallada, en la cual se va a presentar pues una narrativa muy vívida y contextualizada que refleje la realidad que vivieron nuestros participantes de estudio. Estas narrativas suelen ir acompañadas de citas textuales que nos ayuden a respaldar las
interpretaciones. Como aspecto número 2 está la identificación de los patrones y temas. Y bueno, esto se refiere a cuando nosotros ya recolectamos los datos, pues ha llegado el momento de analizarlos. Y al analizarlos pueden surgir algunos temas o categorías recurrentes en las respuestas de nuestros participantes. Y estas respuestas, estas categorías pueden reflejar algunas actitudes, valores, comportamientos, incluso procesos o estructuras sociales. En el punto número 3 se encuentra la comprensión del contexto, el cual nos habla acerca de cómo dichos resultados que nosotros estamos obteniendo pues explican el fenómeno de estudio y cómo esto se ve influenciado por el contexto social, cultural o incluso histórico. En el aspecto número 4 se encuentra el desarrollo de teorías. Esto puede ser solamente en algunos casos en ciertas investigaciones en las cuales se busca precisamente generar alguna teoría, y cuando esto sucede, entonces los resultados que nosotros destaquemos tienen que incluirnos algunos conceptos o modelos que nos ayuden a explicar este fenómeno que nosotros estamos estudiando. Como aspecto número 5 se encuentra la perspectiva múltiple, la cual hace referencia a poder incluir en la investigación algunos puntos de vista distintos, subrayando en ella algunas semejanzas y algunas diferencias entre los participantes. Como aspecto número 6 se encuentran los hallazgos interpretativos. Como en toda investigación cualitativa, no existen, por supuesto, las verdades absolutas, sino solamente pues interpretaciones, las cuales están fundamentadas en estos datos que nosotros estuvimos recolectando a lo largo de este trabajo de investigación o de estudio, y lo cual requiere, por supuesto, de la reflexibilidad del investigador. Para finalizar, quisiera comentar, que los productos finales de esta recolección de datos y análisis pudieran desembocar en alguna narrativa escrita, algún informe escrito, el cual consiste en un documento en el cual pues se van a describir de manera muy detallada todos estos hallazgos que se pudieron recolectar gracias a estos datos cualitativos investigados, y por supuesto tienen que ir apoyados con autores, con citas, con referencias, y también pues necesitamos incluir, aunque es opcional, algunas representaciones gráficas, ya sean diagramas o mapas conceptuales, que ayuden a organizar la información, a hacerla más comprensible o a sintetizarla. Reducción, preparación y análisis. La reducción consiste en organizar el archivo de las entrevistas, simultáneamente con los registros de campo. Esto para evitar confusiones al momento del análisis y permitir una mejor interpretación de la información recabada. En la etapa de preparación se identifica un lugar para ordenar el material. Esto se refiere a designar un sitio desde el cual puedan extraerse y seccionarse los datos cualitativos a estudiar. En esta fase, también es importante establecer procedimientos de tal forma que se encuentren los más convenientes para analizar los datos. Junto con estos mismos procedimientos, también se deben establecer las técnicas para organizar y estructurar las ideas. Una vez hecho esta preparación, se procede a un análisis. En este análisis, se selecciona el camino para comparar los datos, se determinan los procedimientos de verificación a utilizar y se preparan los datos para su análisis sistemático. Al realizar correctamente
la reducción y preparación, se garantiza la máxima calidad para el análisis. A partir de este, es posible lograr una mejor interpretación de los datos cualitativos observados. Un análisis efectivo dependerá siempre de la accesibilidad de la información y la facilidad que ésta presenta para ser comparada y categorizada. En la reducción se filtra aquello que se dificulta para la comparación y en la preparación se adapta. Hola, yo les voy a hablar sobre el procesamiento de los datos. El procesamiento de los datos, como su nombre lo indica, es un proceso que se centra en organizar y analizar datos no estructurados para extraer conclusiones significativas. Este proceso suele incluir las siguientes fases. La primera, obtención de datos. En la obtención de datos se descubren y obtienen los datos más importantes. La otra fase es preparación y organización. Aquí se preparan y organizan los datos. Por ejemplo, puede ser al transcribir las entrevistas o tecleando notas de campo. En la exploración se exploran los datos para identificar patrones o ideas repetidas. En la siguiente fase, que es la codificación, se desarrolla un sistema de codificación para categorizar los datos. ¿Sí? Y en la siguiente fase, que es la presentación, los datos se presentan mediante citas ilustrativas explicando cómo se eligieron y cómo están etiquetadas. Algo muy importante para terminar mi participación, el análisis de los datos cualitativos se puede complementar con el análisis cuantitativo, ya que la investigación cualitativa puede generar ideas para la cuantitativa y el análisis cuantitativo puede analizar la cuantitativa con mayor profundidad. Algunos métodos de análisis cualitativo son análisis de contenido, análisis temático, análisis narrativo, de teoría fundamentada y análisis del discurso. Ya para cerrar, el proceso de análisis de datos cualitativos se compone de distintas fases, como ya lo mencioné, aunque puede ser un proceso iterativo o de aproximación sucesiva. Las fases principales incluyen el descubrimiento y la obtención de los datos, la preparación y revisión y transcripción de los datos, en su caso a texto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Patricia Valdés Hernández y voy a hablar sobre el procedimiento técnico para analizar los datos de campo. Una vez que ya tenemos todos los resultados de la información de los instrumentos aplicados, es necesario realizar un procesamiento de datos a través de 3 etapas. La primera etapa tiene como finalidad recabar y registrar toda la información obtenida a través de la forma textual. La segunda etapa está basada en la segmentación de los resultados a través de categorías descriptivas que se obtienen de los mismos datos. Y la tercera etapa tiene como finalidad una representación sintética y conceptualizada de las ideas y de la información a través de la interacción de las categorías descriptivas y la construcción de las categorías de segundo orden o axiales. Para la construcción de las categorías de segundo orden o axiales es necesario realizar 5 técnicas. La primera técnica está asociada a la significación, integrando todas las piezas de los datos. Entre estas podemos encontrar como ejemplos el conteo, la agrupación y el establecimiento de metáforas. La segunda técnica está asociada a la significación, diferenciando las distintas piezas de datos, donde podemos considerar los contrastes y las variables.
En la tercera técnica habla sobre el descubrimiento de los constructos más abstractos, donde podemos considerar como ejemplo los casos individuales dentro de un caso general. La cuarta técnica establece la organización y la comprobación de hallazgos, donde podemos considerar como ejemplo el chequeo de notas de margen y el uso de casos extremos. Y como último punto, establece las técnicas de códigos, donde consideramos el código de contexto, el código de actividades, el código de relaciones interpersonales y el código donde se establece la percepción que tienen las personas que trabajan en esta investigación sobre los objetos y las personas. Por su atención, muchas gracias. La organización de las ideas para estructurar los análisis intermedios. La estructuración de los análisis intermedios conlleva el desarrollo de 3 fases o etapas: descriptiva, relacional y selectiva. Primer nivel de categorización o codificación descriptiva. Comienza con una fase exploratoria en la que aparecen categorías predominantemente descriptivas. Estas surgen del primer contacto de los datos recabados y permite comprender de forma lógica dicha información, reduciendo el número de unidades de análisis. En este primer sistema de categorías, las unidades de análisis se las denominan códigos crudos o descriptivos, y estas a su vez pueden ser de 2 tipos: códigos vivos, donde se emplean expresiones textuales de los participantes, y códigos sustantivos, que corresponden a denominaciones creadas por el investigador, pero sustentadas en los datos recogidos de la investigación. Segundo nivel de categorización o codificación axial o relacional. Este sistema de categorías, que surge del anterior, son de tipo relacional, las cuales se generan en un proceso de conceptualización de los datos obtenidos. En otras palabras, las categorías descriptivas que presentan una vinculación con otros datos observados darán paso a las categorías relacionales, que tienen un carácter teórico. Estas nuevas categorías recibirán el nombre de axiales o relacionales. Tercer nivel de categorización o codificación selectiva. En esta fase se debe realizar una depuración empírica y conceptual, que consiste en aplicar técnicas como el análisis de los casos negativos, la triangulación y/o la contrastación con los informantes, entre otras técnicas, para así dar lugar al proceso de codificación selectiva, el cual arrojará como resultado varias categorías núcleo, que permitan articular todo el sistema de categorías construido durante la investigación. De acuerdo a la codificación selectiva, es el proceso que guía al investigador en la selección de un código como variable central o categoría núcleo. Para la construcción de categorías núcleo, es necesario utilizar matrices que ayuden a examinar la magnitud y la calidad de las relaciones entre las categorías. Este proceso de categorización debe ser riguroso, por lo tanto, es fundamental que, en permanente confrontación con los datos, hasta que se haya enclarecido y comprobado el problema objeto de estudio.